Un martes nublado de 1996, las 3 de la tarde, la sirena que había marcado el pulso de miles de familias durante casi un siglo, de repente se quedó en un silencio sepulcral. No hubo un último llamado a los puestos de trabajo. Los portones de hierro se cerraron con un golpe seco, casi definitivo. Afuera, en la calle, miles de ferroviarios se quedaron parados, mirando en silencio como su hogar de acero se convertía, en cuestión de segundos, en un cementerio gigante. ¿Qué acababan de perder? Absolutamente todo. En su apogeo, este lugar no era un simple taller de reparaciones. Era una bestia industrial de 22 hectáreas. 5.600 obreros altamente calificados que fabricaban con orgullo desde el tornillo más pequeño hasta vagones completos de pasajeros. Era el motor indiscutido del norte argentino, un coloso que latía y un ritmo ensordecedor de martillos y fraguas. Hoy, todo eso desapareció. Donde antes ruía la maquinaria pesada fundiendo metal, hoy solo crece la maleza abrazando fierros oxidados. 5,600 empleos directos, el alma de una ciudad entera, reducidos a chatarra. ¿Cómo colapsa el imperio ferroviario más grande y avanzado de toda América Latina? No fueron superados por tecnología extranjera, no fue la falta de capacidad o de talento obrero. A este gigante no lo mató el libre mercado. Lo descuartizaron desde adentro, a sangre fría, con firmas en despachos políticos y decretos privatizadores. Bienvenidos a Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán. Esta no es solo la historia de una fábrica que bajó las persianas para siempre. Es la radiografía de una masacre industrial. Es la historia de cómo un país decidió amputarse sus propias vías y robarle el futuro a generaciones enteras. A principios del siglo XX, la República Argentina miraba al mundo con la frente en alto. Era el famoso granero del mundo, un país rebosante de riqueza agroexportadora, de estancias infinitas y materias primas que valían su peso en oro. Sin embargo, en el noroeste del país, la realidad tenía otro color, otro ritmo y otro olor. En la provincia de Tucumán, el horizonte era un océano verde e interminable. La vida entera de la región latía al ritmo de la zafra azucarera, el machete. El sudor de los peones bajo un sol implacable y el aroma denso de la melaza dictaban el destino de miles de familias. Nadie imaginaba que, en medio de ese paisaje profundamente agrícola, estaba a punto de nacer un gigante de fuego y metal. En el año 1907, el gobierno nacional del presidente José Figueroa Alcorta tomó una decisión estratégica que marcaría un punto de no retorno. El país necesitaba integrar sus vastas y distantes provincias del norte para consolidar la economía nacional, y la única forma de hacerlo era a través de la expansión del ferrocarril Centro-Norte. Pero los trenes no podían depender eternamente de los puertos de Buenos Aires y Rosario para su mantenimiento básico. Se necesitaba un núcleo operativo en el norte, un taller maestro capaz de sostener el peso de toda esa expansión ferroviaria. El lugar elegido en los mapas oficiales fue Tafí Viejo, una tranquila y pequeña vila veraniega recostada sobre las faldas del Quero, rodeada de apacibles quintas de limoneros y extensos cañaverales. La elección no fue casual. Su ubicación geográfica la convertía en el punto de convergencia perfecto para las líneas férreas que bajaban de Bolivia y las que subían desde el centro del país. El 9 de marzo de 1907 se colocó la piedra fundamental, lo que comenzó como un proyecto de ingeniería en papel. Pronto se transformó en una obra faraónica que devoró el paisaje pacífico del pueblo. Durante 3 largos años, enormes cargamentos de ladrillos, vigas de acero y maquinaria pesada importada directamente de Europa comenzaron a llegar a la zona. Lentamente, inmensas naves industriales de tecos, abovedados empezaron a proyectar su sombra fría sobre la tierra que antes solo conocía el arado y la semilla. Pero la verdadera transformación, la más profunda y la más silenciosa, no fue arquitectónica, sino humana. Aquí es donde reside la primera gran fricción en la historia de Tafí Viejo. La región norteña no tenía ningún tipo de tradición metalúrgica. No había torneros, ni fundidores, ni matriceros. El Estado tuvo que forjar a sus propios obreros industriales a partir del único material humano que tenía a mano, los campesinos y los trabajadores golondrina. Hombres que durante generaciones enteras habían empuñado el machete para cortar la cana dulce, de repente se vieron obligados a entender y dominar el frío lenguaje del acero.
Tuvieron que cambiar el ritmo pausado de las estaciones agrícolas por la disciplina militar y implacable de la fábrica. El impacto cultural fue brutal. Los nuevos aprendices debían pararse estoicos frente a hornos de fundición que escupían chispas a más de 1000 grados de temperatura. Tuvieron que aprender a leer complejos planos técnicos, a calibrar tornos de precisión milimétrica y a soportar el ruido ensordecedor de los martinetes neumáticos que hacían temblar el suelo bajo sus botas. Era el choque violento entre la Argentina agraria del pasado y el sueño de la Argentina industrial del futuro. El sudor de la zafra se mezcló irremediablemente con el Holland metalúrgico. Fue un proceso de adaptación marcado por el esfuerzo físico sobrehumano. Los primeros contingentes de trabajadores locales fueron instruidos por capataces y técnicos europeos, forjando un nuevo ecosistema en el que el acento tucumano se cruzaba con términos técnicos en inglés y alemán. De esas primeras chispas y del sacrificio en las fraguas, nació una nueva estirpe, el obrero ferroviario, un hombre que ya no miraba al cielo esperando las lluvias para sobrevivir, sino que dependía de la presión de las calderas y del rugido de las locomotoras. Para el año 1910, coincidiendo con los pomposos festejos del centenario de la Revolución de Mayo, los taleres ferroviarios de Tafí Viejo comenzaron a operar formalmente, la primera vez que sonó la sirena principal. Su eco rebotó contra los cerros y varios los campos de cana. Ese sonido grave, industrial y autoritario anunció el fin de una era y el inicio de otra. La maquinaria se encendió. Las chimeneas comenzaron a vomitar un humo espeso y negro que tinó el cielo celeste de Tucumán. La semilla de acero había germinado con éxito en la tierra del azúcar. Los taleres recién inaugurados eran apenas una pequeña fracción de lo que llegarían a ser. Pero ya habían alterado el ADN de la región para siempre. Tafí Viejo dejó de ser un simple casero para empezar a convertirse en una ciudad-fábrica, el primer latido de un corazón mecánico que pronto bombearía prosperidad a todo el país. El escenario estaba listo para la gran época dorada, pero nadie, absolutamente nadie entre esos primeros hombres tiznados de carbón podía anticipar la colosal magnitud del monstruo que acababan de despertar. En medida que el mundo se desangraba en la Segunda Guerra Mundial y el orden económico global se reconfiguraba, Argentina experimentaba una transformación radical. El 1 de marzo de 1948, el gobierno del general Juan Domingo Perón nacionalizó la red ferroviaria, que hasta entonces había estado mayoritariamente en manos británicas y francesas. Este acto político, celebrado por multitudes con carteles que proclamaban "ya son nuestros", tuvo un epicentro sísmico en Tucumán. Para los taleres de Tafí Viejo, la nacionalización no fue solo un cambio de administración, fue el inicio de su era dorada. El momento exacto en que la fábrica mutó de ser un centro de reparaciones importante para convertirse en el indiscutido corazón de acero de toda América Latina. La inyección de capital estatal fue masiva y sin precedentes. Los antiguos galpones se expandieron hasta devorar 22 hectáreas de superficie cubierta. Imaginen el tamaño de más de 30 canchas de fútbol profesional, totalmente atacadas y atestadas de maquinaria pesada, donde el ruido de los martinetes neumáticos de 5 toneladas hacía vibrar los cimientos de las casas, a varios kilómetros a la redonda, en su punto máximo de esplendor. A principios de la década de 1950, la plantilla alcanzó la asombrosa cifra de 5,600 obreros trabajando en turnos rotativos. El taller nunca dormía. Sus chimeneas humeaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ya no se trataba únicamente de arreglar locomotoras a vapor averiadas. Tafí Viejo adquirió la capacidad técnica de fabricar repuestos complejos, de fundir sus propias piezas y de ensamblar vagones de carga y de pasajeros desde cero. En la nave de fundición, el calor era asfixiante. Los hornos rugían a temperaturas que derretían el hierro al rollo vivo, iluminando los rostros tiznados de los operarios que manejaban gigantescos crisoles colgantes para producir hasta 12 toneladas diarias de piezas. Había secciones enteras dedicadas a la matricería, la herrería, la carpintería fina para los lujosos vagones de primera clase y el montaje. La autonomía industrial era todo. Lo que el tren argentino necesitaba, el taller lo fabricaba sin pedir permiso a Londres ni a Nueva York. Cada sector era un universo en sí mismo, operado por artesanos del metal que transmitían sus conocimientos de padres a hijos. Ser ferroviario en Tafí Viejo dejó de ser un simple empleo para convertirse en un título de nobleza proletaria,
una identidad grabada a fuego. Era un pasaporte directo a la clase media, una garantía inquebrantable de respeto social y estabilidad económica. El ritmo de la ciudad entera quedó sincronizado de manera absoluta con el de la fábrica. El célebre pito del taller, la potente sirena de vapor que marcaba los cambios de turno a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche, se convirtió en el reloj biológico de todo Tucumán. Cuando la sirena bramaba, las calles empedradas de Tafí Viejo se inundaban de un mar de hombres vestidos con mamelucos azules, montados en miles de bicicletas que avanzaban como un ejército pacífico hacia los inmensos portones de hierro. Era la postal viva del progreso sudamericano. Pero la expansión del coloso no se limitó a los muros de la fábrica. Durante esta época de bonanza, el Estado benefactor se materializó físicamente alrededor de las vías, transformando a Tafí Viejo en un ecosistema socio-industrial sin parangón en el país. La fábrica actuaba como un ente paternalista gigantesco que provee absolutamente todo lo necesario para la vida de sus trabajadores. Desde la cuna hasta la tumba, así nació la Villa Obrera. Un inmenso y pintoresco barrio de chalés estilo californiano con techos de tejas rojas y amplios jardines, construidos y financiados específicamente para los empleados y sus familias. La infraestructura social que rodeaba al taller era deslumbrante. Se levantó el policlínico ferroviario, un hospital de altísima complejidad equipado con la mejor tecnología médica de la época, dedicado exclusivamente a la atención gratuita de los trabajadores y sus parientes. Se fundaron escuelas técnicas modelo, donde los hijos de los obreros eran formados desde niños para heredar el oficio de sus padres, asegurando la continuidad de la gran familia ferroviaria. Surgieron proveedurías con precios subsidiados, cooperativas de consumo, cines y el emblemático Club Atlético Talleres, donde los fines de semana la comunidad entera se reunía para celebrar bailes populares y eventos deportivos. El nivel de bienestar era tan alto y la protección estatal tan abrumadora, que generó una sensación de invulnerabilidad absoluta. Tafí Viejo vivía en una burbuja de prosperidad inquebrantable. Las familias proyectaban su futuro a décadas vista, asumiendo ciegamente que el taller con sus sólidas columnas de hierro estaría allí para siempre. El orgullo de pertenecer a esa maquinaria perfecta cegó a la comunidad frente a un peligro silencioso y estructural que ya se estaba gestando bajo la superficie. Y es aquí donde reside la tensión fatal de esta época dorada, la semilla de la futura tragedia que los destruiría. El éxito monumental de los talleres ferroviarios había creado una codependencia absoluta a la larga edad. Tafí Viejo no se había diversificado en lo más mínimo. Se había convertido en una ciudad de un solo pulmón. El monstruo industrial había devorado cualquier otra alternativa económica. No existían otras grandes industrias en la región capaces de absorber semejante cantidad de mano de obra. El 100% de su economía local, de su comercio, de su tejido social y de su identidad dependían de manera exclusiva del presupuesto nacional destinado a los ferrocarriles. Si el Estado estornudaba, Tafí Viejo corría el riesgo de morir de neumonía. Nadie en aquel mar de mamelucos azules. Nadie entre los miles de obreros que brindaban celebrando récords de producción en los salones del club podía imaginar que ese inmenso poderío era. En realidad, su mayor y más trágica debilidad, habían construido un imperio tan colosal, pero tan frágilmente atado a la voluntad del poder político, que el día que los vientos en Buenos Aires cambiaran de dirección, no habría escudo capaz de protegerlos. La trampa perfecta estaba armada con los mismísimos cimientos de su éxito, esperando pacientemente a que terminara la fiesta. La década de 1960 amaneció sobre Tucumán con una brisa diferente. En la superficie, los talleres ferroviarios de Tafí Viejo seguían pareciendo una fortaleza inexpugnable. Las inmensas chimeneas seguían vomitando humo negro hacia el cielo norteño. El golpeteo de los martinetes neumáticos seguía ensordeciendo a los visitantes. Ahí el potente pito del taller continuaba marcando el pulso biológico de la ciudad. Sin embargo, detrás de esa imponente fachada de hierro y fuego, los cimientos del coloso comenzaban a crujir de forma imperceptible. El mundo estaba cambiando rápidamente, y la Argentina, siempre vulnerable a los vientos políticos y económicos que soplaban desde el exterior, no iba a ser la excepción a la regla. El primer síntoma de que la era dorada estaba llegando a su fin no vino de una máquina averiada ni de una disputa salarial.
vino del asfalto. En Buenos Aires, en los lujosos despachos ministeriales donde realmente se decidía el destino de las provincias, el paradigma del progreso estaba mutando a una velocidad vertiginosa. El tren, que durante décadas había sido el símbolo indiscutido de la soberanía nacional y la integración territorial, comenzó a ser etiquetado sutilmente como un artefacto del pasado. La nueva fascinación de la clase política y económica era la industria automotriz, el neumático, la ruta pavimentada y el camión. Las grandes multinacionales del motor habían puesto sus ojos en América Latina y Argentina era un mercado inmensamente jugoso, pero para vender camiones de carga y flotas de colectivos, necesitaban rutas limpias. Y para que las rutas fueran rentables, necesitaban que los trenes dejaran de estorbar. De repente, el relato oficial dio un giro de 180 grados. Los ferrocarriles estatales, que apenas unos años antes eran el orgullo intocable de la nación, pasaron a ser señalados por los tecnócratas de traje y corbata como un monstruo burocrático, ineficiente y, sobre todo, deficitario. Se instaló la idea, repetida hasta el cansancio en las editoriales de los grandes diarios de la época, de que mantener las vías operativas era un lujo nostálgico que el país no podía darse. Pero el verdadero golpe de gracia, el primer puñal clavado directamente en la columna vertebral de Tafi Viejo, legó dentro de un maletín de cuero importado. A principios de los años 60, durante el gobierno de Arturo Frondizi y con el fuerte aval financiero del Banco Mundial, se contrató a un militar y consultor estadounidense para que realizara un estudio de eficiencia del sistema de transporte argentino. Su nombre era Thomas Larkin, para la gigantesca familia ferroviaria. Ese nombre extranjero se convertiría rápidamente en sinónimo de traición, chico y muerte. El infame Plan Larkin era un documento frío, estrictamente técnico y absolutamente despiadado. No evaluaba el impacto social en las provincias, ni el valor estratégico de mantener conectados a pueblos enteros que vivían aislados. Solo veía columnas de números rojos y porcentajes de gasto. La recomendación de Larkin fue drástica y quirúrgica. Había que arrancar de cuajo más de un tercio de la red ferroviaria nacional. Sugirió levantar miles de kilómetros de vías, cerrar decenas de ramales que consideraba improductivos, despedir a más de 70,000 trabajadores en todo el país, allá y, por supuesto, desmantelar o reducir a su mínima expresión a los grandes talleres de reparación y fabricación. Tafi Viejo, el orgullo de la metalurgia sudamericana, estaba justo en el centro de la línea de fuego. El enemigo al que se enfrentaban ahora los obreros tucumanos era un fantasma aterrador, inalcanzable. Si hubiese sido una empresa competidora que fabricaba mejores vagones, habrían luchado sudando en los tornos y en las fraguas para superarla. Pero, ¿cómo se pelea contra una planilla de cálculos macroeconómicos? ¿Cómo se compite contra un acuerdo de reducción de déficit firmado a puertas cerradas con el Banco Mundial? La tensión en los pasillos de las inmensas naves industriales se volvió insoportable. Los hombres que fundían acero a 1000 grados de temperatura empezaron a sentir un frío glacial vallando por sus espaldas. Su pericia técnica y sus calos en las manos no servían de nada frente a las decisiones políticas. Cuando las primeras medidas de ajuste comenzaron a implementarse y el fantasma de los despidos masivos se hizo real, la reacción no se hizo esperar. En 1961 estalló una de las huelgas ferroviarias más largas y amargas de la historia argentina, paralizando el país por más de 40 días. En Tafi Viejo, los portones de hierro se quedaron desde adentro. Bloqueados por los propios obreros, las calderas se apagaron por completo. El silencio, un silencio tenso, espeso y cargado de angustia, reemplazó al ruido de la maquinaria por primera vez en medio siglo. Los trabajadores marcharon por las calles. Las mujeres de la Villa Obrera organizaron olas populares inmensas, y la ciudad entera se atrincheró para defender su único medio de vida. Aunque la fuerza de esa huelga histórica logró frenar temporalmente algunas de las medidas más extremas del Plan Larkin, algo se había roto de manera irreversible en el alma de los trabajadores. La semilla de la desconfianza ya estaba plantada. El Estado benefactor, aquel padre protector que había construido los chalés de Tecos Rojos, el policlínico de Luyo y el club social, les acababa de mostrar los dientes. Se dieron cuenta, con brutal crudeza, de que la protección no era eterna. Las décadas siguientes marcarían un lento y agonizante declive. La inversión estatal en repuestos,
insumos básicos y modernización tecnológica se frenó de golpe. Las máquinas comenzaron a envejecer sin posibilidad de reemplazo. Para los matriceros, torneros y fundidores, hombres acostumbrados a la precisión milimétrica y al orgullo del trabajo bien hecho, la nueva directiva no oficial de atar con alambre representaba una humillación cotidiana. Tuvieron que empezar a desarmar vagones antiguos, abandonados en las playas de maniobras, para extraer repuestos que ya no llegaban desde Buenos Aires. A este proceso lo llamaron dolorosamente canibalización. La fábrica tenía que alimentarse de sus propios restos para poder sobrevivir un día más. El ambiente dentro de los galpones se volvió denso, tóxico. El orgullo de antaño dio paso a un clima de paranoia y desesperanza constante. Las asambleas sindicales se volvieron pan de cada día, discutiendo no ya cómo mejorar los índices de producción, sino cómo evitar que quedaran la siguiente sección. El gobierno había logrado su primer gran objetivo psicológico, hacerles sentir a los trabajadores que eran una carga, un peso muerto que retrasaba el progreso de la nación. Las ruedas de los trenes seguían girando, pero en Tafí Viejo. Todos sabían íntimamente que la maquinaria estaba herida de muerte. La gran pregunta ya no era si el coloso iba a caer, sino cuándo y con cuánta violencia llegaría el golpe final. El 20 de marzo de 1976, la historia argentina se partió en dos, y la herida sangró profundamente en las entrañas de Tafí Viejo. El golpe de Estado militar que instauró el autodenominado proceso de reorganización nacional no solo trajo consigo un violento cambio de gobierno, desató la etapa más oscura y sangrienta que el país haya conocido. Para los taleres ferroviarios, que ya venían muy golpeados por el ahogo financiero y las políticas de reducción de la década anterior. La dictadura significó el descenso definitivo a los infiernos. El taler que alguna vez fue el símbolo indiscutido del orgullo obrero y la soberanía técnica, se transformó de la noche a la mañana en una inmensa trampa de acero, permanentemente vigilada por hombres armados. La provincia de Tucumán ya estaba bajo una fuerte ocupación y represión desde un año antes con el infame Operativo Independencia, pero a partir de 1976 el terror se institucionalizó milimétricamente dentro de los galpones. Las Fuerzas Armadas intervinieron por la fuerza del sindicato ferroviario y tomaron el control físico de las instalaciones de la fábrica. Los jefes de sección de toda la vida, capataces respetados por su pericia, fueron desplazados o subordinados a oficiales militares que no sabían absolutamente nada de fundición, tornos ni matricería, pero que sabían perfectamente cómo sembrar el pánico sistemático. El ruido ensordecedor de los martinetes neumáticos, que antes era música de progreso, ahora compartía espacio acústico con el eco metálico de las botas patrulando las pasarelas de hierro. El objetivo del gobierno de facto no era hacer que los trenes funcionaran de manera más eficiente. Su objetivo primordial era aniquilar cualquier foco de resistencia organizada, y Tafí Viejo, con su inmensa masa obrera altamente politizada, su fuerte tradición de lucha sindical y su cohesión comunitaria sin fisuras, era considerado un blanco prioritario en el mapa militar. La cacería humana comenzó en las sombras, las asambleas en los comedores, que antes eran acaloradas, ruidosas y multitudinarias, fueron prohibidas bajo pena de cárcel o algo mucho peor. Empezaron a circular como un veneno invisible las listas negras. El terror se volvió palpable, denso, casi físico. Los obreros llegaban a la madrugada, bajo la espesa niebla tucumana, para el cambio de turno, y notaban que faltaba un compañero histórico en la fragua, o que el casilero de un tornero no había sido abierto. Nadie preguntaba en voz alta qué había pasado. El silencio, un silencio espeso, paranoico y asfixiante, se instaló entre las máquinas. Empezaron los secuestros nocturnos. Delegados gremiales, activistas o simples operarios que alguna vez habían levantado la voz en una huelga pasada reclamando derechos, eran arrancados de sus camas en la Villa Obrera por las madrugadas, secuestrados por patotas en automóviles sin patente, o incluso detenidos bruscamente a la salida del portón principal del taller frente a todos. Las familias ferroviarias, que durante décadas se habían sentido invencibles bajo el manto del Estado benefactor, ahora loraban a puerta cerrada, aterradas, buscando a sus padres, esposos e hijos en las morgues y comisaría, sin obtener respuestas.
32 trabajadores de los taleres de Tafí Viejo fueron secuestrados y continúan desaparecidos hasta el día de hoy. Esa cifra, grabada a fuego en la memoria colectiva de la ciudad, representa el desgarro humano más profundo e irreparable de su historia. La identidad del trabajador ferroviario, antes sinónimo de progreso, estatus y respeto social, de repente los convertía en sospechosos instantáneos de subversión. Trabajar en el taller dejó de ser un honor familiar para transformarse en un acto de pura supervivencia y miedo crónico. La fábrica no solo estaba perdiendo a pesos agigantados su capacidad productiva, estaba siendo vaciada deliberadamente de su alma, despojada a punta de fusil de los líderes y obreros que podrían haber defendido su futuro en los años venideros. Mientras el terror paralizaba psicológicamente a los trabajadores, en el frente económico se gestaba desde Buenos Aires la estocada final de esta sangrienta etapa. El plan económico de la dictadura compartía la misma filosofía de desprecio absoluto por la industria nacional que los ajustes de los años 60, pero ahora aplicado con la impunidad total que otorgaba el terrorismo de Estado para la junta militar y sus aliados. Las grandes empresas públicas no solo eran nidos peligrosos de actividad sindical que debían ser erradicados, sino también elefantes blancos ineficientes que debían ser destruidos para abrirle paso libremente a la importación indiscriminada. La asfixia financiera impuesta sobre el sistema ferroviario se volvió brutal, quirúrgica y descarada. Se cancelaron por decreto todas las compras de insumos básicos y materiales. Las inmensas locomotoras comenzaron a apilarse como cadáveres gigantescos en los patios de maniobras, oxidándose bajo el sol implacable del norte, simplemente porque estaba terminantemente prohibido comprar los repuestos necesarios para repararlas. Los titánicos galpones de Tafí Viejo, que apenas un par de décadas atrás estaban diseñados para albergar a miles de almas trabajando a un ritmo frenético y ensordecedor, comenzaron a parecer cavernas fantasmales, vacías de propósito. La fuerza laboral, severamente diezmada por las desapariciones, los retiros forzosos, los despidos encubiertos y las renuncias por pánico, se redujo drásticamente. Los hombres que aún mantenían su puesto de trabajo deambulaban por las naves. Se pasaban horas limpiando máquinas apagadas que no podían encender por falta de energía o bar. Yendo viruta imaginaria, humillados cotidianamente en su dignidad más íntima de artesanos del metal. Ya entonces, luego el primer gran golpe de gracia, en el año 1980, mediante un decreto firmado con absoluta frialdad marcial desde la Casa Rosada, la dictadura militar tomó la decisión extrema que ningún gobierno civil democrático se había atrevido a tomar jamás. Ordenaron el cierre total, definitivo e inmediato de los legendarios taleres ferroviarios de Tafí Viejo. La noticia cayó como una devastadora bomba de neutrones sobre el centro geográfico y emocional de la ciudad. No hubo ningún margen para organizar una huelga de repudio. No hubo espacio físico ni mental para el pataleo, ni para encender barricadas frente a los portones. Porque el pánico a desaparecer en un centro clandestino de detención todavía estaba demasiado fresco en la piel de los trabajadores, en un acto de extrema violencia administrativa y económica. El gobierno militar de facto arrolló a la calle a miles de obreros, especializados de un solo plumazo frío. El día que la gran sirena de vapor dejó de sonar, una quietud sepulcral, densa y terriblemente dolorosa, envolvió a cada rincón de Tafí Viejo. El corazón de acero de América Latina, el indomable coloso que había resistido crisis políticas y huelgas titánicas, de repente quedó muerto, frío, inerte en medio del paisaje. Las inmensas calderas y los hornos de fundición se apagaron por completo. Para los viejos obreros ferroviarios, acercarse a ver el histórico portón principal cruzado violentamente por gruesas cadenas, candados inviolables, fue como asistir al velorio a cajón cerrado de un padre. El impacto económico directo en la ciudad fue inmediato, volcánico y devastador. A los pocos días, los comercios locales bajaron sus persianas por falta de clientes. Los grandes salones del club social se vaciaron, y la histórica Villa Obrera quedó sumida en un luto silencioso y prolongado. Durante esos dolorosos años de clausura, el taller quebrado fue el monumento más grande, oscuro y grotesco a la destrucción planificada de la industria nacional. Era el cadáver insepulto de la Argentina pujante, tirado a la intemperie para escarmiento de todos.
La dictadura había logrado lo impensable: desenchufar el motor económico de toda una región sin que nadie, bajo la amenaza letal del fusil, pudiera hacer nada para evitarlo. Tafi Viejo había sufrido su primera muerte clínica, un macabro ensayo general de la masacre definitiva que legaría, de forma inexorable, una década más tarde. El 10 de diciembre de 1983, la Argentina respiró de nuevo. Con la asunción de Raúl Alfonsín y el retorno de la democracia, el país intentaba despertar de su pesadilla más oscura. En las calles, la primavera democrática traía consigo promesas de justicia, libertad y, sobre todo, reparación histórica para el pueblo de Tafí Viejo. Esa reparación tenía un único significado posible: una obsesión colectiva que los había mantenido en vilo durante 4 años de luto ininterrumpido. Volver a abrir los portones de los taleres ferroviarios. La presión social y sindical era inmensa. El nuevo gobierno necesitaba gestos simbólicos potentes para demostrar que el país volvía a ponerse de pie. Y qué mayor símbolo de resurrección nacional que reactivar el corazón de acero del norte argentino. En 1984, el milagro tan esperado pareció materializarse. Por decreto presidencial, se anunció con bombos y platillos la reapertura oficial de los inmensos galpones. El día que se cortaron las cadenas, la ciudad entera salió a las calles. Fue una jornada cargada de una emotividad desbordante, casi religiosa. Hombres curtidos, sobrevivientes de la persecución y el despido forzado, lloraban abrazados frente a las rejas perimetrales. Cuando la histórica sirena volvió a rasgar el aire tucumano después de un silencio asfixiante, un grito ensordecedor de triunfo hizo temblar las paredes de la Villa Obrera. Volvían a ser ferroviarios. Volvían a tener un propósito. El gigante, creían ellos con una fe ciega, había despertado de su coma inducido. Sin embargo, la alegría fue dolorosa y trágicamente efímera. Bastó cruzar el umbral de las naves industriales para que la cruda y descarnada realidad les golpeara el rostro. Lo que los trabajadores encontraron en el interior de esos 22 hectáreas no era la pujante fábrica que recordaban de sus años mozos, sino un inmenso y silencioso cementerio de maquinarias. 4 años de abandono total bajo la gestión militar habían causado estragos irreversibles. Los tecos abovedados presentaban filtraciones masivas que habían inundado y podrido sectores enteros. Las herramientas de precisión, orgullo de los matriceros, estaban devoradas por capas gruesas de óxido. Faltaban motores, se habían desmantelado y robado tableros eléctricos completos. Y gran parte del material rodante que esperaba reparación en las playas de maniobra se había fusionado literalmente con la maleza que crecía salvaje entre las vías. Pero el problema más grave de todos no era el deterioro físico del edificio. El problema era estructural. La reapertura había sido, en gran medida, un espejismo político. Una decisión demagógica impulsada por la necesidad de pacificar a las bases sindicales, pero absolutamente vacía de contenido económico y planificación estratégica. El Estado Nacional, quebrado financieramente tras la dictadura y lidiando con una deuda externa asfixiante, no tenía ni un solo peso de presupuesto real para inyectar en la modernización de la fábrica. Los políticos en Buenos Aires ordenaron encender las máquinas para las cámaras de televisión, pero nunca firmaron las partidas presupuestarias para comprar hierro o carbón, repuestos ni tecnología nueva. El mundo industrial había avanzado a pasos agigantados durante la última década. Mientras en Europa y Japón los trenes ya funcionaban con sistemas computarizados y robótica de precisión, en Tafí Viejo los obreros tucumanos se veían obligados a reactivar tornos de la década del 40. Se les pedía que compitieran y fueran eficientes en la antesala del siglo XXI utilizando tecnología de la Segunda Guerra Mundial, y sin siquiera contar con los insumos básicos para hacerla funcionar. Aquí es donde comenzó la verdadera tortura psicológica para la clase obrera, un declive mucho más cruel y retorcido que el cierre abrupto de 1980. La falsa esperanza es un veneno que mata lentamente, desgastando el alma antes que el cuerpo. Los trabajadores, que habían entrado ese primer día con el pecho inflado de orgullo, pronto se dieron cuenta de que estaban participando en una farsa, en una gigantesca obra de teatro montada por el poder de turno para fingir que todo estaba bien. El taller comenzó a funcionar a un ritmo raquítico, casi fantasmal,
La épica de la producción en masa fue reemplazada por la humillante cultura de la supervivencia precaria. El inmenso ingenio obrero se elevó al límite extremo en lo que popularmente se conoce en Argentina como atar con alambre. Como no había repuestos originales y los pedidos a Buenos Aires nunca llegaban, los fundidores tenían que derretir chatarra vieja recolectada del piso para intentar improvisar piezas de reemplazo. Los electricistas hacían milagros empalmando cables resecos, rezando para que las grúas puente de 50 toneladas no se desplomaran sobre las cabezas de sus compañeros debido a un cortocircuito. La práctica de la canibalización se volvió ley. Desarmaban vagones enteros, pieza por pieza, destruyendo patrimonio histórico solo para lograr que una sola locomotora pudiera salir rodando del taller y justificar el sueldo del mes. Era un esfuerzo titánico, heroico, pero fundamentalmente inútil. Trabajar en esas condiciones miserables erosionó rápidamente la moral de la tropa. Los artesanos del metal se sentían inútiles, reducidos a ser simples administradores de miseria en un imperio en ruinas. Veían con frustración cómo los trenes que lograban reparar con tanto esfuerzo volvían al poco tiempo con nuevas y peores falas, simplemente porque los materiales reciclados no resistían la fricción de los rieles. Hacia finales de la década de 1980, la ilusión del renacimiento se había desvanecido por completo, arrasada por la crisis económica nacional y la hiperinflación que devoraba los salarios. Tafi Viejo no había resucitado, simplemente lo habían sacado del ataúd para dejarlo agonizar en cámara lenta a la vista de todos. El gigante estaba respirando con un pulso apenas perceptible, conectado a un respirador artificial manejado por burócratas que ya no sabían qué hacer con él. Los obreros estaban débiles, desilusionados y con el espíritu de lucha quebrado. Sin saberlo, este espejismo los había colocado en la posición perfecta, totalmente vulnerables, para recibir la estocada final que el nuevo modelo económico neoliberal les tenía preparada en la década siguiente. En 1989, la hiperinflación devoraba furiosamente el tejido social argentino. En medio de un caos económico sin precedentes y saqueos en los supermercados, asumió la presidencia Carlos Solmenem, inaugurando una década que mutaría para siempre el del país. Si la dictadura militar había intentado someter a los taleres ferroviarios de Tafi Viejo, a través del terror físico y la desaparición forzada, el nuevo gobierno democrático diseñó un plan de exterminio industrial mucho más sofisticado, aséptico y, en última instancia, infinitamente más letal. Entramos de lleno en la era del shock neoliberal, un periodo donde la única religión aceptada desde las esferas del poder era la del libre mercado, la eficiencia privada y el desmantelamiento total del Estado. La estocada mortal contra el corazón de acero tucumano no comenzó en las fraguas ni en las vías, sino mucho antes, en las pantallas de televisión, en los estudios de radio y en las portadas de los diarios de alcance nacional. Para poder desguazar el inmenso Estado benefactor sin provocar una guerra civil o huelgas incontrolables, el gobierno menemista necesitaba primero aislar a los trabajadores y destruir su legitimidad frente a la sociedad. Así se orquestó una campana de guerra psicológica y mediática de una precisión quirúrgica. El discurso oficial, repetido machaconamente 24 horas al día, instaló una idea fulminante en el imaginario colectivo. Las empresas públicas eran agujeros negros de corrupción, elefantes blancos ineficientes que le robaban el futuro a los argentinos decentes. El déficit ferroviario estatal, que según el gobierno superaba el $1.000.000 diarios, fue exhibido impúdicamente como el gran culpable de la pobreza y el atraso de la nación. Para los obreros de Tafi Viejo, el impacto de esta narrativa fue absolutamente devastador, desmoralizante. Hombres que habían dejado su salud, su audición y sus pulmones respirando humo tóxico en los hornos de fundición. Artesanos del acero que habían hecho malabares imposibles durante los años 80 para mantener. Rodando locomotoras obsoletas reciclando chatarra de repente se ven retratados por su propio país como parásitos. Fueron etiquetados frente a la opinión pública como noquis privilegiados, empleados perezosos que viven a expensas de los impuestos de los contribuyentes. La estigmatización fue brutal y caló hondo en la cultura popular. Les estaban robando algo muchísimo más valioso que un simple salario. Les estaban arrancando de cuello la dignidad. El daño moral se filtró velozmente en las calles de la ciudad. El mameluco azul,
que décadas atrás había sido un pasaporte de nobleza proletaria. Un símbolo de respeto absoluto en Tucumán, comenzó a sentirse pesado. Casi vergonzoso frente a la mirada inquisidora de una sociedad que había comprado ciegamente el espejismo de la modernización privatizadora. Los trabajadores sabían perfectamente que la ruina financiera de los ferrocarriles no era culpa de ellos, sino el resultado de 30 años de desinversión sistemática, abandono y pésima administración política. Pero no tenían micrófonos, no tenían cámaras ni recursos para defenderse. Estaban acorralados y completamente aislados, librando una batalla cultural asimétrica que ya habían perdido desde el primer día. Con el terreno psicológico perfectamente abonado y gran parte de la opinión pública aplaudiendo la legada de la supuesta modernidad del primer mundo, el gobierno avanzó a paso redoblado con la ley de reforma del Estado en 1989. El veredicto del gran capital internacional y los organismos de crédito era claro y no admitía apelaciones. La vasta red ferroviaria argentina debía ser trozada como un botín de guerra. Los sectores rentables debían ser privatizados inmediatamente. Los tramos deficitarios, junto con su infraestructura, debían ser abandonados a su suerte o directamente borrados del mapa. En este reparto macabro, los trenes de carga, aquellos que transportaban la valiosa soya y los cereales de la pampa húmeda hacia los puertos de exportación, fueron rápidamente entregados a corporaciones privadas en condiciones sumamente ventajosas, pero los inmensos talleres de mantenimiento y reparación, esas majestuosas ciudades fábrica como Tafí Viejo, no le interesaban a ningún inversor privado. Ni nacional ni extranjero, eran estructuras demasiado colosales, tecnológicamente obsoletas para los estándares globales. Sobre todo, venían con el pasivo de miles de trabajadores agremiados, lo cual chocaba frontalmente contra la lógica corporativa del lucro rápido y fácil. El taller tucumano fue sentenciado entonces a una asfixia presupuestaria extrema, un estrangulamiento sádico y calculado para justificar ante la sociedad civil su inminente liquidación. El Estado cortó todos los suministros. Si durante el gobierno de Alfonsín los obreros tenían que andar con alambre, las piezas rotas en los primeros años de los 90 ya ni siquiera tenían alambre. El interior de las inmensas naves industriales se convirtió en un escenario puramente kafkiano, un purgatorio de metal. Todos los días, al amanecer, miles de hombres cumplían con el ritual de marcar su tarjeta de ingreso. Se ponían religiosamente su ropa de trabajo grafa, caminaban hacia sus puestos y se sentaban frente a máquinas apagadas y frías. Se miraban las caras durante 8 interminables horas, sin absolutamente ninguna tarea técnica asignada. El silencio de las herramientas era ensordecedor. Para quebrarles la moral, los interventores estatales bajaban órdenes humilantes, obligando a hombres que eran maestros, matriceros y especialistas en termodinámica a barrer el mismo patio de tierra una y otra vez, o a arrancar malezas de las vías muertas con las manos. Era un método de tortura psicológica perfectamente calibrado. El objetivo oficial no era, ni por asomo, mejorar la productividad, sino quebrar definitivamente el espíritu de resistencia del trabajador. Llevarlo a un punto de fatiga mental y humillación tan extremo que él mismo suplicara marcharse. Mientras tanto, en los lujosos despachos climatizados de Buenos Aires, los burócratas redactaban sin que les temblara el pulso los certificados de defunción de la industria ferroviaria nacional. Tafí Viejo aparece en los expedientes técnicos no como un polo de desarrollo provincial, sino simplemente como un pasivo tóxico, una molestia contable de la que había que deshacerse a cualquier costo. El gigante de 22 hectáreas estaba rodeado, sin suministros, sin el apoyo de una sociedad adormecida por la ilusión del peso convertible al dólar, y con el propio Estado apuntándole directamente a la cabeza. La maquinaria neoliberal había arrinconado a los últimos defensores del acero. Ya no quedaba ninguna esperanza de salvación mágica. El aire denso de los galpones se cortaba con cuchillo, presagiando la llegada de la noche más oscura. Estaban en la fatídica antesala del colapso definitivo, esperando aterrorizados la estocada final que terminara por apagar para siempre el corazón de la ciudad. El colapso de un imperio industrial nunca es un evento limpio ni repentino. Es una agonía prolongada, una asfixia meticulosamente diseñada. Para principios de la década de 1990,
Los talleres ferroviarios de Tafí Viejo ya eran un gigante arrinconado, pero aún respiraban gracias a la obstinación de sus trabajadores. Sin embargo, el gobierno de Carlos Menem tenía un plan definitivo para apagar esa respiración de una vez y para siempre. La estrategia final no consistió en enviar tanques ni militares como en la dictadura, sino en aplicar una violencia administrativa brutal y una guerra psicológica que destruiría la solidaridad obrera desde sus cimientos. El primer golpe letal de esta fase final llegó en forma de una frase que quedaría grabada a fuego en la memoria negra del país. Ante las crecientes huelgas de los gremios ferroviarios que intentaban desesperadamente resistir la privatización y el desguace, el presidente pronunció en cadena nacional una sentencia lapidaria: ramal que para, ramal que cierra. No era una simple amenaza política, era un decreto de exterminio. El gobierno demostró rápidamente que no estaba mintiendo. Cada huelga, cada intento de resistencia, era respondido con la clausura inmediata de ramales enteros en las provincias y el despido fulminante de miles de trabajadores en todo el país. Acorralados por esta política de tierra arrasada, los trabajadores de Tafí Viejo se encontraron en una trampa sin salida. Si protestaban, les quedaban el taller bajo la excusa de la indisciplina sindical. Si se quedaban calados y seguían yendo a cumplir horario frente a máquinas apagadas y sin insumos, validaban la mentira oficial de que eran inútiles y deficitarios. El clima dentro de las inmensas naves industriales se volvió irrespirable. La angustia se cortaba con un cuchillo. Fue en este escenario de desesperación absoluta donde el Ministerio de Economía introdujo su arma más letal y perversa: los retiros voluntarios. El eufemismo era macabro. De voluntario no tenían absolutamente nada. Consistía en ofrecerle al trabajador una suma de dinero en efectivo como indemnización a cambio de que renunciara a su puesto, entregara su telegrama y se marchara para siempre. La perversidad del sistema radicaba en cómo fue implementado. Los interventores del Estado instalaron oficinas temporales dentro del propio predio ferroviario. Citaban a los obreros uno por uno en habitaciones cerradas, para someterlos a una presión psicológica insoportable. Les decían, mirándolos a los ojos, que el cierre total era inminente, que si no aceptaban la plata hoy, mañana se quedarían en la calle sin un solo peso. Para hombres que llevaban 20, 30 o 40 años forjando acero, hombres cuyas familias enteras dependían de ese salario, la tortura mental fue devastadora. Las asambleas gremiales, históricamente unidas como un puño, comenzaron a fracturarse. El hambre, las deudas y el terror al futuro lograron lo que ninguna dictadura había podido: romper el espíritu de cuerpo. Las peleas entre compañeros se volvieron cotidianas. Algunos, aferrados a sus principios, gritaban que aceptar el dinero era una traición, que era vender la casa por monedas. Otros, llorando de impotencia, firmaban los papeles argumentando que necesitaban darle de comer a sus hijos y que la batalla ya estaba perdida. Ver la fila de hombres con la cabeza gacha, esperando su turno para cobrar su propia ejecución laboral, fue la postal más triste de la historia de Tucumán. Se estaban cobrando el precio de su propia amputación. Miles de técnicos altamente capacitados, torneros de precisión, matriceros y fundidores, tomaron el dinero y cruzaron los portones de hierro por última vez. La gran mayoría no sabía hackero, otra cosa que arreglar trenes. Usarían esa indemnización para ponerse un kiosco en la ventana de su casa o comprar un remis. Negocios improvisados que quebraron a los pocos meses en medio de la recesión económica. El taller se vació por dentro, devorado por la desesperanza. Hacia el año 1996, el gigante de 22 hectáreas era un cascarón vacío. De los más de 5.600 obreros que alguna vez hicieron vibrar la tierra, apenas quedaba un puñado de operarios resistiendo en un silencio sepulcro, custodiando las ruinas. Ya no había ruido de martinetes, ya no había humo en las chimeneas, la naturaleza había comenzado a reclamar su territorio. Los pastizales crecían feroces entre las vías de maniobras, abrazando y oxidando los esqueletos de las locomotoras abandonadas que nunca más volverían a rodar. El día del cierre definitivo no estuvo marcado por grandes explosiones ni disturbios masivos. Fue una clausura burocrática, fría, casi rutinaria por parte del Estado, pero que contenía una carga de dolor incalculable para los que estaban allí.
Ese último día, los pocos trabajadores que quedaban deambulaban por las naves abovedadas como fantasmas en su propio cementerio. El ruido de despedida fue íntimo y desgarrador. Hombres de manos calosas, con los rostros curtidos por el calor extremo de los hornos a los que habían dedicado su juventud entera, se pararon frente a sus tableros de herramientas. Limpiaron por última vez, con un trapo impregnado en aceite, las llaves de tuercas, los calibradores y las mechas de los tornos, acomodándolos meticulosamente en sus lugares, aunque sabían perfectamente que nadie volvería a usarlos. Era un acto de respeto final hacia el oficio, hacia la máquina, hacia la dignidad del trabajo. Bien hecho que el país había decidido desechar. Algunos se abrazaban en silencio junto a las fraguas frías. Otros simplemente se sentaban en los bancos de madera de los vestuarios, mirando el suelo, incapaces de procesar que era la última vez que se pondrían el mameluco azul. Cuando llegó la hora final, no sonó el pito del taler, aquella sirena majestuosa que durante décadas había funcionado como el reloj biológico de toda la ciudad de Tafi Viejo, anunciando la vida. El trabajo y el progreso permaneció muda. El silencio fue más ensordecedor que cualquier explosión. El gobierno ni siquiera les concedió el honor de un último llamado. La pequeña procesión de obreros caminó lentamente hacia la salida principal. Detrás de ellos, dejaban un siglo de historia industrial, el sudor de sus padres y el futuro de sus hijos. Salieron a la calle con la mirada vacía, recibidos por un grupo de familiares y vecinos que loraban en silencio en la vereda. No hubo discursos políticos ni cámaras de televisión de Buenos Aires, cuando el último hombre cruzó la línea perimetral. Los interventores estatales procedieron a quebrar las gigantescas joyas del portón de hierro. El sonido seco, metálico y definitivo de la gruesa cadena envolviendo los barrotes, y el clic del candado quebrándose, resonó en el pecho de todos los presentes como el golpe de un martillo sobre un clavo de ataúd. Fue en ese microsegundo exacto cuando Tafi Viejo entendió la dimensión total de la tragedia. El corazón de acero de América Latina. Aquel monstruo colosal que había construido hospitales, barrios y escuelas. Que había forjado la identidad de generaciones y que parecía eterno e invulnerable. Acababa de morir de paro cardíaco. Adentro, en la inmensidad de los galpones ahora en penumbras, miles de toneladas de maquinaria pesada, herramientas de precisión y tecnología ferroviaria quedaban abandonadas a la intemperie, condenadas al óxido y al saqueo inminente. Afuera, en las calles de la ciudad, una población entera quedaba a la deriva, huérfana de su principal fuente de sustento y despojada brutalmente de su razón de ser. El colapso se había consumado. El shock neoliberal había triunfado sobre el hierro. La mañana siguiente al cierre definitivo de los taleres ferroviarios, Tafi Viejo experimentó un fenómeno acústico y psicológico aterrador, el peso aplastante del silencio. Durante casi 90 años, la vida de cada habitante, trabajara o no en la fábrica, había estado sincronizada milimétricamente con el rugido de las calderas y el lamado de la gran sirena. Las madres sabían a qué hora mandar a los chicos a la escuela. Los comerciantes sabían a qué hora abrir sus persianas. Y las familias sabían a qué hora se sentaban en almorzar guiándose exclusivamente por ese sonido. De repente, el reloj biológico y emocional de una ciudad entera se había detenido de golpe. El primer impacto del desguace neoliberal fue un espejismo económico, una anestesia temporal que se enmascaró la tragedia que se avecinaba. Los miles de obreros que habían aceptado los famosos retiros voluntarios se encontraron, de un día para el otro, con una suma de dinero en efectivo que jamás habían visto junta en sus vidas. En su desesperación por aferrarse a la clase media, intentaron reciclarse. La ciudad se inundó súbitamente de proyectos improvisados. Torneros matriceros de extremia precisión compraron autos usados para trabajar de remiseros. Expertos fundidores abrieron pequeñas despensas o kioscos en las ventanas de sus chalés de la Villa Obrera. Otros invirtieron sus indemnizaciones en el negocio de moda de los años 90, las canchas de pádel. Pero la economía es implacable cuando pierde su motor principal. Tafi Viejo era una ciudad diseñada para que el dinero fluyera desde el Estado Nacional hacia el bolsillo del ferroviario. Y de ahí al almacenero, al carnicero y al farmacéutico local. Al cortarse esa arteria principal, el ecosistema colapsó rápidamente. El remisero no tenía a quien deber porque nadie viajaba. El kiosco no vendía porque los vecinos ya no tenían suelo fijo. Las canchas de pádel se vaciaron.
en menos de 2 años. La hiperdesocupación devoró los ahorros de toda una vida. El dinero de las indemnizaciones se esfumó en la recesión económica que preparaba el terreno para el estallido social del año 2000 en Argentina. Fue entonces cuando la verdadera oscuridad descendió sobre las familias tucumanas. La tragedia dejó de ser estrictamente financiera para convertirse en una profunda crisis de salud mental, una epidemia silenciosa de la cual los noticieros nacionales de Buenos Aires nunca hablaron. Para el obrero ferroviario, su trabajo no era simplemente una forma de pagar las cuentas. Era su identidad absoluta, su lugar en el mundo, su título de honor. Eran hombres moldeados por la disciplina del acero. Orgullosos proveedores de sus hogares, que repentinamente se encontraron a los 50 años sentados en la mesa de la cocina, mirando el techo a las 10 de la mañana, sintiéndose desechables. La depresión se apoderó de la ciudad como una niebla tóxica. El cambio en la dinámica familiar fue brutal. Hombres que estaban acostumbrados a domar bestias de hierro a 1000 grados de temperatura ahora loraban en silencio por la impotencia de no poder comprarle los útiles escolares a sus hijos. El índice de alcoholismo se disparó. Las tasas de suicidio entre hombres de mediana edad en las zonas ferroviarias del país aumentaron trágicamente. El orgullo patriarcal de la vieja clase obrera fue destrozado. Muchos de estos exoperarios especializados terminaron haciendo changas. Malpagas, cortando el pasto o picoraón, jubilados al tener que depender de las primeras calles de alimentos y planes sociales de emergencia, repartidos por los punteros políticos. Mientras el tejido social se desangraba, el inmenso predio de 22 hectáreas sufrió su propia metamorfosis. No desapareció. Eso habría sido más fácil de procesar. En cambio, Cueto Ali, plantado exactamente en el medio de la geografía urbana de Tafí Viejo, pudriéndose a la vista de todos, se transformó en un cadáver insepulto, una cicatriz gigantesca de ladrillo y chapa oxidada que partía a la ciudad de Nos. La naturaleza, implacable frente a la ausencia humana, comenzó a reclamar lo que alguna vez fue suyo antes de 1907. Árboles enteros crecieron perforando los techos de las naves principales. Las enredaderas salvajes treparon por las inmensas grúas puente de 50 toneladas, camuflándolas. Los vagones abandonados a la intemperie fueron devorados por el clima subtropical y el vandalismo nocturno. Todo lo que tenía algún valor residual, cables de cobre, motores, bronce, tableros eléctricos, fue saqueado sistemáticamente a lo largo de los años ante la mirada cómplice o indiferente de las autoridades de turno. Para los viejos ferroviarios, caminar por las inmediaciones del cerco perimetral y ver ese monstruo moribundo era una tortura diaria. Cada ventana rota, cada chapa caída, era un recordatorio físico de su propia ruina. El inmenso taller, que durante décadas fue la cuna del progreso y la envidia industrial de toda Sudamérica, se había convertido en el monumento más grande y doloroso al fracaso de las políticas de Estado en Argentina, una herida abierta que latía en el centro exacto de Tucumán, demostrando que cuando a una ciudad le extirpan el corazón, el cuerpo puede seguir vivo un tiempo, pero el alma muere al instante. Caminar hoy por las calles de Tafí Viejo es hacer un ejercicio de arqueología industrial cargado de melancolía. Han pasado casi 3 décadas desde aquel fatídico candado final en 1996, y aunque la ciudad ha intentado desesperadamente reinventarse y seguir adelante, el fantasma del gigante sigue allí, ineludible, inmenso y colosal. Las 22 hectáreas que alguna vez fueron el orgullo tecnológico indiscutido de Sudamérica, el motor que impulsaba el desarrollo del norte, hoy se asemejan a una zona de exclusión postapocalíptica en pleno centro urbano. La naturaleza, con su paciencia infinita, ha terminado de devorar lo que la desidia política dejó a medias. Árboles robustos crecen rompiendo los techos abovedados de las antiguas naves de fundición. Los esqueletos de hierro de los vagones, ahora tapados con grafitis descoloridos, descansan sobre vallas muertas abrazadas por los pastizales, vías que ya no conducen absolutamente a ninguna parte. Es un museo del abandono a cielo abierto. Una postal oxidada que les recuerda diariamente a los vecinos lo que la Argentina supo ser y lo que de manera incomprensible eligió destruir. Pero la pérdida más profunda, la herida que no cicatriza, no es arquitectónica ni material. Es estrictamente identitaria.
Hay toda una nueva generación de jóvenes tucumanos, nacidos después del feroz shock neoliberal de los años 90, que caminan por los bordes del desgastado cerco perímetro sin llegar a dimensionar la magnitud de lo que hay allí adentro. Para ellos, los legendarios talleres ferroviarios son simplemente un valor enorme. Un obstáculo geográfico que los obliga a dar un rodeo inútil para cruzar de un barrio al otro. Esta juventud nunca escuchó el rugido ensordecedor de los martinetes neumáticos de 5 toneladas, golpeando a las 3 de la madrugada. Nunca sintieron el suelo de sus casas temblar por el paso de las majestuosas locomotoras recién ensambladas. Y lo más trágico de todo, nunca conocieron el sonido del imponente pito del taller. Aquella sirena de vapor que ordenaba la vida, los almuerzos y los sueños de todo un pueblo. Esa transmisión de saberes técnicos. Ese orgullo artesanal del operario metalúrgico que se heredaba religiosamente de abuelos a padres y de padres a hijos, fue amputado de cuello. El eslabón generacional se rompió para siempre, dejando a los huérfanos de su propia historia industrial. La caída de Tafí Viejo trasciende por completo los límites provinciales de Tucumán. Es, en su esencia más pura, la radiografía exacta de la desindustrialización sistemática de la República Argentina. El desmantelamiento de estos inmensos talleres no fue un accidente trágico, ni mucho menos el resultado inevitable de la modernización global frente al libre mercado. Fue una decisión política fría, calculada y ejecutada desde los despachos de Buenos Aires. Fue la elección deliberada de un modelo de país que prefirió importar repuestos, chatarra extranjera, subsidiada y de menor calidad, antes que mantener encendidos sus propios hornos de fundición y defender el trabajo nacional. Al apagar las calderas de Tafí Viejo, el Estado no solo asesinó a la principal fuente de empleo de una provincia periférica, destruyó la capacidad logística, la autonomía técnica y el desarrollo soberano de toda una nación. Hoy, los viejos ferroviarios jubilados, los pocos sobrevivientes de aquella época de gloria, todavía se sientan en las galerías de sus chalés en la Villa Obrera a mirar de reojo las chimeneas frías. Tienen las manos llenas de calos por forjar un acero que ya no existe. Y la memoria cargada de un esplendor que el país decidió borrar de un plumazo. El corazón de América Latina fue reducido. Escombros, y su legado es una lección oxidada sobre cómo un país puede, en apenas un par de décadas, firmar su propia sentencia de muerte. La historia de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo no es simplemente la crónica de una fábrica de trenes que cerró por falta de rentabilidad. Es una lección brutal y descarnada sobre lo que ocurre cuando el Estado decide abandonar su rol de constructor y protector para convertirse en un mero liquidador de activos, evaluando el éxito o el fracaso de una nación entera únicamente a través de frías planillas de cálculo a corto plazo. Cuando en los años 90 se dictaminó desde los despachos de Buenos Aires que estos talleres eran un déficit inaceptable, los tecnócratas de turno no calcularon el costo real. No midieron el impacto devastador de arrancar de cuatro, ello el corazón económico de una provincia. No contabilizaron el estallido del desempleo crónico, la destrucción de la matriz social familiar, ni la pérdida irreparable de la invaluable capacidad técnica que generaciones de obreros tucumanos habían forjado con sus propias manos y su propio sudor. Hoy, esas 22 hectáreas de fierros oxidados y naves silenciosas son un espejo en el que la Argentina a veces teme mirarse. Nos preguntan en silencio, ¿cuánto vale realmente la soberanía industrial de un país y qué pasa con la dignidad de las personas cuando se las descarta como si fueran simples engranajes defectuosos? La tragedia monumental de Tafí Viejo nos enseña que las fábricas físicas quizás puedan reconstruirse y los capitales extranjeros puedan volver, pero el tejido humano. La transmisión del oficio artesanal y el orgullo obrero. Una vez que se quiebran de esta manera, tardan décadas, quizás siglos, en volver a sanar. El pito del taller hace mucho tiempo que dejó de sonar, pero el eco de su ausencia sigue retumbando con fuerza en todo el norte argentino. Es el sonido fantasma de un país que, en su afán desesperado por modernizarse rematando todo al mayor postor, terminó comprando un boleto de ida hacia su propia desindustrialización. ¿Ustedes creen que una masacre industrial como la que sufrió Tafí Viejo podría repetirse hoy en día en nuestra región bajo otras excusas económicas? Déjenme su opinión a caballo en los comentarios.
Los leo a todos. Si este documental les ayuda a entender un poco más nuestra historia y quieren seguir descubriendo la verdad detrás de los grandes colapsos corporativos, no olviden suscribirse al canal y dejarle un me gusta al video. Nos vemos en la próxima historia.